Invitado a Rodrigo Parra, ingeniero electrónico y analista de datos, que nos acompaña esta mañana en el programa. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días. Buenos días, Catherine. Gracias por la invitación. Gracias también por estar con nosotros para hablar de estas cifras que por un primer momento pueden sonar bastante esperanzadoras. Sin embargo, si hablamos de números claros, en promedio, ¿cuántas personas actualmente están falleciendo por día a causa del COVID-19? Bueno, a nivel nacional son poco más de 320 personas que están falleciendo por COVID, esto con la nueva metodología implantada desde inicios de mes. Correcto, correcto. Ahora, podríamos encontrar una diferencia clara comparada con abril, ¿no? Que fue el mes más crítico, digamos, de lo que va de la pandemia. Pero ahora, si hablamos de la ocupación de camas UCI, tengo entendido que se ha ampliado en un 70% la capacidad de estas camas, pero ¿ha sido suficiente o sigue siendo, se sigue manteniendo este problema de que muchas personas llegan a los hospitales y no encuentran camas UCI y están en silla de ruedas por varias horas y la situación sigue siendo compleja en los hospitales todavía? Sí, respecto a camas UCI y que requieren ventilación mecánica propiamente, todavía hay una saturación de más del 90% de ocupación. Ha habido un muy ligero descenso en las últimas semanas. Hablamos de que de las 2.600 que tuvimos en el peor momento de la primera ola, son poco menos de 2.500 camas que se tienen a nivel nacional, pero si lo vemos por regiones, Lima sigue saturado, Arequipa, como adelantabas, también está en una situación crítica. En camas de hospitalización, que no son las críticas, por así decirlo, sí hay una reducción considerable, son menos de 5.000 pacientes que han desocupado en los últimos 2 meses, esto junto con el descenso de fallecidos y contagios. Ahora, justamente sobre eso, ¿no? Este descenso importante de fallecidos y contagios, ¿responde directamente a la vacunación? Responde a la vacunación en el grupo etario de 70 a más. Se ha notado un mayor descenso o más acentuado en la curva de fallecidos de estos grupos etarios, pero en general el descenso es generalizado en todo el país, nuevamente con la excepción de Arequipa, pero se aprecia mucho más rápido en los adultos mayores, ¿no? A medida que se ha ido avanzando con la cobertura y que los adultos mayores cuentan con al menos una dosis, se ha visto este descenso cada vez más acentuado. Justamente mencionabas Arequipa porque no la están pasando nada bien, de hecho no se están viendo favorecidos con estos resultados porque las muertes continúan en aumento, ¿no? ¿A qué responde esto? ¿Necesariamente a la variante Delta que ya llegó a esta ciudad? ¿Es por eso? Es una posibilidad. Justo hoy día el ministro lleva a comunicar el estudio del INS sobre la variante y el porcentaje de prevalencia en el país, si no me equivoco. El caso que reportaron la semana pasada de una adulta mayor, definitivamente la muestra la sacaron un mes antes casi. Esto quiere decir de que ya el virus está en circulación y ella en sí no fue el primer caso, sino que alguien más que entró al país lo trajo. Entonces esto ya le da varias semanas de circulación al virus. Sabemos que ese virus, y esto confirmado también por el ministerio, tiene mucha más transmisibilidad. Si aumentan los casos, lamentablemente ante un sistema saturado lo que vemos es el desborde de fallecidos, que es lo que estamos viendo en Arequipa. Así que lo iremos comprobando en los días de acuerdo a la información del INS, pero es altamente probable. Correcto. Ahora, hemos escuchado a muchos epidemiólogos decir que esto podría ser el inicio de una tercera ola, ¿no? Con la llegada de esta variante que es altamente contagiosa. ¿Lo pronosticas así? Puede ser. Justo estaba analizando las regiones que están aledañas a Arequipa. Todavía no hay ningún incremento en las regiones, en ninguna región salvo Arequipa. Y lo curioso es que Arequipa viene en un aumento de ya 2 meses, desde inicios de abril, y no se ha visto impactado o reflejado en ninguna otra, ¿no? Para decirlo que se está dando por una zona determinada cercana a ella. Entonces, es altamente probable, de todas maneras, de que el virus, si sigue aumentando, se pueda propagar hacia otras regiones. Hasta el momento, felizmente, no se está dando, pero lamentablemente el virus actúa de manera muy rápida y es probable que se esté dando. Justo mencionábamos hace instantes en una nota que este fin de semana hemos superado los 2 millones de contagiados por COVID-19, no es poca cosa, así que hay que estar atentos a esto que está sucediendo, que lo estamos dejando un poco de lado, pero que se mantiene, ¿no? Estamos un poco más centrados en el tema político y toda la crisis que se está generando en torno a este tema, pero los contagios continúan y las muertes también, aunque, como bien mencionabas, Rodrigo,
estas han reducido en casi un 80%. Pero si hablamos en específico del grupo de personas que están muriendo por COVID, ¿a qué edades corresponden? Más o menos. Todavía vemos una mayor proporción de adultos mayores. La disminución existe de los 70% que representaban los adultos mayores durante la primera y la primera parte de la segunda ola. Esta reducción ya ha disminuido a un rango de 50-60. No es tan sostenido como te mencionaba al inicio, porque en general estamos en un descenso nacional de la segunda ola, a diferencia de otros países que mientras subía la curva de fallecidos de adultos mayores sí estaba disminuyendo y se apreciaba el impacto de la vacunación. En este caso todavía siguen los adultos mayores siendo en mayor proporción los que fallecen. Los más afectados, ok. ¿Cuántas personas actualmente se están vacunando diariamente? Se están aplicando un promedio de 115 dosis por día, esto promediando los últimos 7 días, pero si contamos únicamente los últimos 5 días, 4 días, el promedio es más cercano a 160.000 dosis por día. Hemos tenido incluso un pico el 10 de junio de más de 180.000 dosis aplicadas. Esto representa un nuevo récord en esas primeras semanas de junio en todo lo que va a la campaña de vacunación y esperamos se mantenga, obviamente. Sí, sí, claro. Entonces, el proceso de vacunación tiene que ver directamente con estos resultados. Y justamente hace algunos meses se decía que tendríamos que llegar a vacunar a más de 150.000 personas diarias para poder lograr la meta de los prácticamente 80% de peruanos vacunados, ¿no? ¿Lo ves cercano? ¿Ves cercana esa meta? No sé si para fines de año, pero quizás entrando al siguiente año, ¿crees que se pueda lograr ese 80% de peruanos ya inmunizados? Sí, definitivamente. Si logramos mantener el promedio en al menos 130.000 dosis por día, podríamos hablar de que contaríamos con la población vacunada objetivo, al menos los 24 millones, con al menos una dosis en el primer trimestre del siguiente año, o siendo muy optimista, finales de este año. ¿Y al momento cuántas personas han sido vacunadas ya? Con al menos una dosis son poco más de 3.300.000, si no me equivoco. No, perdón, más de 3.500.000 personas. Esto representa ya casi un 14% de la población objetivo. En el último mes es donde se ha avanzado la mayor parte de ellos y es altamente probable que la población adulto mayor en su totalidad esté vacunada para el cambio de mando, que es la proyección que tenía el ministerio. Correcto. Ahora, ¿se tiene datos de cuántas personas están vacunando diariamente en Arequipa? En Arequipa no lo tengo a la mano, si no me equivoco eran más de 10.000 dosis al día en promedio. Hubo un descenso el último fin de semana a nivel nacional por las elecciones, pero el ritmo de vacunación en Arequipa no ha sido bajo, la curva ha estado en aumento, pero se debe intensificar, y esto ya lo había anunciado el ministro debido a la situación que están pasando. Perfecto. Bueno, el ingeniero Rodrigo Parra, siempre bastante claro con estas cifras que nos ayudan a entender un poco más la situación en la que nos encontramos, qué es lo que hay que atender y, por supuesto, insistimos en no bajar los brazos, ¿no? En no bajar la guardia, en estar atentos a estas situaciones y, evidentemente, evitar las aglomeraciones. Hemos tenido mucho de esto en estas manifestaciones políticas y mítines, pero esperemos que eso de alguna manera no altere los resultados, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Que tengan buen día. Bueno, así están las cosas, entonces de alguna manera podemos sentir un poco de esperanza por los efectos positivos que está generando